Y bien, estamos ahora con Carlos Brus, que es congresista, pero es candidato a la primera vicepresidencia, entiendo, sí, de Perú Posible con Alejandro Toledo, y bueno, candidato al Congreso también. Y además, entiendo, jefe de campaña, o por lo menos uno de los jefe de campaña de Alejandro Toledo. Todavía no me han votado. Todavía no, pero debe haber habido movidas, ¿Ah? Debe haber temblado el piso. Carlos, buenas noches. Hola, Jaime. Pero justamente con eso quería comenzar, porque, bueno, ha habido un pequeño desmoronamiento de la candidatura, pues, ¿no? Ha perdido 8, 6 puntos, en fin, en las últimas 2, 3 semanas. Y... ¿a qué se debe esto, según ustedes? ¿Cuál es la evaluación que tienen sobre este asunto? Bueno, predecir el pasado es fácil, predecir el futuro es más complicado. Obviamente, al estar primero en las encuestas durante muchos meses, te hace objeto de críticas y produce un cierto desgaste. Y no hay ser humano perfecto, algunos errores en el desarrollo de la campaña, básicamente por responder a algunos agravios, ha podido generar una imagen así como de intolerancia o soberbia, que es producto de la tensión de la campaña. Pero bueno, una campaña es justamente para someter a nuestros candidatos a presión y ver cómo se van a comportar. O sea que los nervios no se pueden siempre controlar. Bueno, yo he visto candidatos que hacen muecas cuando hablan también, en fin, que desarrolla cada uno. Al final el elector tiene que ver a lo largo de toda la campaña, que todavía no acaba, quién es el que mejor resiste las presiones. Pero, por ejemplo, esos ataques continuados a Pedro Pablo Kuczynski, ya desde hace un tiempo, cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba todavía lejos en las encuestas, claro, que quizás ustedes tenían encuestas internas y veían cómo iba creciendo, no lo sé, pero era un error estratégico al que está primero punteando, ataque ni siquiera al que está segundo, sino al que está cuarto o quinto. No tiene sino que perder, ¿no? Y es algo que todavía se mantiene, porque hay un diario que es un diario obviamente tolerista, que todos los días son unos grandes titulares contra Kuczynski, digamos, hay una campaña contra él, ¿no? Eso es un error. Bueno, mira, Kuczynski basó su campaña en atacar a Toledo el primer día, y nosotros y Alejandro Toledo no le contestaban, ¿no? Ya llegó un momento en que pasó cierto límite, en que prácticamente le decía mentiroso a Toledo, le decía, oiga, su examen toxicológico, no, mi chofer me ha dicho que ese examen no lo hace el laboratorio. Mentira, estaba en la página web que el laboratorio sí lo hacía. No, pero se ha hecho un examen, pero no es el de pelo, se ha hecho otro examen. Mentira, es el de pelo. Entonces pasó un límite ya de lo que era tolerable y válido y ético en una campaña. Pero en fin, quizás debimos dejar que sea él el que haya pasado ese límite y nosotros no contestarle, pero al final porque le han dicho que tiene Alzheimer, bueno, ese es parte ese es parte del humor, ¿no? Y el asunto constante de la nacionalidad, etcétera. Mira, la nacionalidad no tiene nada de malo, Jaime. Efectivamente no comete ninguna ilegalidad de tener 2 nacionalidades, eso está permitido a la medida que sea peruano de nacimiento, nadie dice eso. Lo que está mal es la mentira, ¿no? Decir que habías iniciado un trámite que no habías iniciado. Pero en fin, yo no quiero seguir más en ese tema para no caer en lo mismo, que él sea que conteste, ¿no? Bueno, luego hay quienes opinan, por ejemplo Víctor Andrés Ponce, que ha habido también en la estrategia de Perú Posible el interés en levantar de alguna manera la candidatura de Humala, con la idea de que pasando con Humala a la segunda vuelta era mucho más fácil derrotarlo, y que para eso era necesario hundir a Castañeda. Entonces, ha habido una cierta concertación contra Castañeda también, ¿no? Ustedes han participado en eso. No, mira, no... Jugar así, Jaime, es jugar con fuego, ¿no? Sí, pues, pero eso llama... No, nosotros no hemos estado en ese juego tan sofisticado, no, créeme, no, para nada. Humala ha hecho una buena campaña, ha estado bien asesorado en la parte final de su campaña, porque en la parte inicial no da pie con bola, pero parece que ha cambiado asesores, en Brasil parece que hay buena gente, y ha hecho una buena campaña, obviamente disfrazándose de algo que no es, pero en fin, se ha disfrazado de una persona muy moderada, y hasta con rosario en la mano y todo, así que le está funcionando, ¿no? Le está funcionando bien por él.
Pero él mantiene en esencia las mismas propuestas del 2006, sigue siendo... Mira, él no ha dicho que las ha cambiado. Lo que hay es que ya no se pone un polo rojo, ahora se pone un polo blanco. Entonces es más puro, más, ¿no? Visita al cardenal, le besa el anillo, sale con el rosario. Esas cosas le han funcionado, ¿no? Bueno, ustedes han sacado un nuevo spot, dice, en el que Toledo dice: yo no me la juego. Creo que se está refiriendo de alguna manera a una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Humala, ¿no? Supongo que apuntan a eso. Lo que queremos transmitir es de que todos tenemos mucho que perder en esta elección y mucho que ganar. Y que el Perú, en el nivel en el que está, no necesita un salto al vacío. Y que la opción de Toledo es la opción de una persona que ha sido presidente de la República, que dejó el país mejor de como lo recibió, y que gracias a su gobierno se ha logrado una etapa de crecimiento, todavía insuficiente, todavía falta mucha equidad, mucha mayor redistribución del ingreso, pero sin crecimiento no hay ingreso que redistribuir, claro, ¿no? Y que por lo tanto Toledo es una opción segura, es un voto seguro. Estamos transmitiendo ese mensaje. Ahora, Alejandro Toledo ha revisado los errores que cometió en su primer gobierno, ha hecho una autocrítica para enmendarlos en el segundo. Para eso va la pregunta. Así es. No, te imaginas, hemos tenido 5 años para reflexionar sobre eso. ¿Pero lo habrá hecho? No, tenemos clarísimo los errores cometidos. ¿Cuáles fueron esos? Mira, hay varios. El primero, por el lado de imagen, ¿no? Hay que tener claro de que uno puede hacer cosas que no son ilegales, pero que no se deben hacer, ¿no? Vistos de que el pueblo te ve a ti como un líder y que por lo tanto no solamente es que ese líder hay que parecerlo, y hay cosas que es mejor evitar para no perder esa confianza del pueblo. Pero, eso por la parte de imagen, digamos, ¿no? Pero por ejemplo, él ha defendido hasta hace 2 o 3 meses, el derecho a ir a Punta Sal. No, esa es una tontería, y no me refiero a eso. No se refiere a eso necesariamente, sino porque eso aisladamente no es nada, sino es un conjunto de cosas, ¿no? Las cuales un gobernante tiene que tener más cuidado, ¿no? Y ahí quizás nosotros cometimos un error. En lo que se refiere al tema de ya el manejo del país, hay otros errores aprendidos, que es que tú como gobernante hay cosas que debes hacer, pero a veces no puedes hacer si no haces un trabajo previo, ¿no? La elección de Arequipa, de Bagua nos enseña eso, ¿no? Hay cosas que se deben hacer, pero si previamente no has hecho un trabajo de convencimiento, cuesta, pues vas, te insultan, a veces te tiran piedras, pero si no ganas la batalla en el sitio primero, no puedes imponer una decisión en democracia, porque si no terminas con muertos y cosa que un sistema democrático no se puede tolerar. Esa es la segunda gran lección. Hay que hacer un trabajo en democracia. Tenemos que, entre comillas, perder tiempo conversando, convenciendo a través de la razón y no imponiendo decisiones, porque la lista es larga de elecciones que han pasado, errores del gobierno de Toledo y de que nos enseñan que así no es. En esa línea, ¿hay alguna crítica al gobierno de Alan García respecto de su gestión, de su estilo de gestión? Bueno, fíjate, la de Bagua es un caso concreto, ¿no? Y ese caso no fue una emboscada, fue un operativo que el mismo Estado hace y le regresan 30 policías muertos. Pero la gente también, claro, la gente durante el gobierno de Toledo lo percibía muy lejano, frívolo, que no cumplía las promesas que había hecho cuando fue candidato, porque por donde pasó ofreció un montón de cosas que no se podían hacer o no se hicieron, carreteras, en fin. Entonces la aprobación a él pues fue muy baja, no era el 10% en promedio durante 2 años y medio por lo menos, poniendo en riesgo incluso la estabilidad democrática, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de su papel, de su personal papel en la gestión, en la presidencia, él ha hecho una reflexión, es decir, habría una variación. Pero yo no estoy de acuerdo con el análisis de Jaime, porque la baja aprobación del gobierno de Toledo no solamente estuvo circunscrita a gestos del presidente. Mira, el que hubiera salido elegido en ese gobierno iba a tener una baja aprobación. Yo estuve presente en un desayuno entre García y Toledo.
Esto es decir, que si hubiera cámaras y una grabadora sería un documento espectacular. Ya puedo hablar un poco de eso porque ya trascendió ese desayuno todo, así que no hay pocas cosas ocultas. Y el presidente García hablaba con el presidente Toledo y le decía, oye, qué bien que me ganaste la elección, porque hoy me tocó manejar un mejor país que me hubiera tocado manejar aquel entonces. Y en aquel momento me iban a decir ladrón, me iban a decir de todo, porque como habían salido los Vladivideos, donde toda la clase política había desfilado por la salita del zinc, toda la clase, todo el establishment estaba cuestionado y tú eras ratero hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Y por lo tanto perdías autoridad muy fácilmente. Y le decía, oye, ahora yo manejo un mejor país que el que te tocó a ti, y te agradezco por el país que me dejaste. ¿Y por qué no dices eso públicamente? Porque no soy tonto, le decía el otro, ¿no? Pero es eso en el fondo, el que le tocara manejar el país, le tocó manejar el país muy difícil. Y felizmente Toledo tuvo el claro convencimiento y la convicción de sacar cosas adelante que eran impopulares, pero que hoy vemos los beneficios. Por ejemplo, el TLC. En eso sí, no se puede dudar. El TLC, el 70% de la población estaba en contra en las primeras encuestas. Ahora el 70% está a favor, pero aún así él persistió en sacrificar su popularidad personal para sacar algo que era bueno para el país. Pero, digamos, la gente de alguna manera estaba acostumbrada desde los 90 a un presidente mucho más presente en el campo, dirigiendo programas de lucha contra la pobreza, etcétera. Eso fue abandonado por completo, incluso los propios programas. Algunos de ellos satanizados, fueron descentralizados y se pulverizaron, como Foncodes, por ejemplo, ¿no? Se pasó a las municipalidades y eso se disolvió. Entonces el presidente... Lamentablemente todavía funciona. Bueno, lo han tratado de resucitar ahora porque se han dado cuenta que es un instrumento de gestión... De manejo político. De manejo, bueno, pero de relación... tiene que ver algo de manejo político en la relación del presidente con la gente, pues, porque si no, esto no es la institucionalidad pura. Conozco a Foncodes perfectamente, yo fui presidente de Foncodes cuando fui ministro de la presidencia. El 60% de sus presupuestos, ¿sabes en qué se iba? En consultorías. ¿Así? Bueno, ya en esa época, ¿cómo sería? Pues no. Entonces era terrible, ¿no? Entonces, pero en los 90 no era así, era un programa muy efectivo. Mira, muy efectivo. Lo que pasa es que nosotros recibimos un país con cerca del 3% del PBI, de déficit del PBI. 3%, 2 puntos y algo. Y año a año había que bajar ese déficit hasta que dejamos el país en un superávit de 0.25, me parece, por ciento. Entonces, habían cosas que no se podían hacer. La economía recién empezó a crecer fuerte a partir del año 2004, claro. 2005, ¿no? Entonces, pero quizá mayor razón para que el presidente estuviera más cerca de la gente, no lo sé, bueno, digamos, tratando de manejar cosas. Hubo que ser restrictivo en lo que era el gasto público, y a partir de ese momento empezamos a sacar programas sociales nuevos, como Juntos, como Techo Propio, al final. Como Mi Vivienda, claro. Porque recién habían recursos, ¿no? Y entonces recién pudieron plantearse todos los programas sociales que hay ahorita implementados, el CIS, el programa Trabajar, que ahora se llama Construyendo Perú, Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Barrio. Bueno, el CIS se origina en los 90 en realidad, ¿no? Pero nosotros lo empezamos a implementar y masificar. Sí. Son hechos en el gobierno de Toledo, así que lo que ha hecho García es continuar, lo cual está muy bien, pero ahora hay recursos para hacerlo de manera mucho más eficiente, mucho más masiva, y que el Estado cumpla con su rol de redistribuir el ingreso para los que menos tienen. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos. A la mayoría de las personas les gusta quedarse donde están, pero siempre alguien trata de ser mejor y arriesgarse. Una historia de cambio e innovación que ha impresionado al mundo. Con diseño, tecnología y desempeño. Un cambio total. Kia. La vida me sonríe, pues me gobiernan bien. Con tantas obras y obras yo voy a florecer. Ningún otro gobierno en la historia ha hecho más obras a favor del pueblo. Muchachos, y el pata chambeador, tócame, que soy realidad, tócame. Porque el Perú ya es imparable. Marca las 2 estrellas para el Congreso y el Parlamento andino. Tócame, tócame, yo ya soy imparable. Así que se burlaban de mí. Sí, padrino. Hicieron lo que les pedí. Sí, padrino. Pruebas. Quiero pruebas. Jinjisona B.
Hinkisona B alivia de inmediato la irritación e inflamación de garganta. Gracias, muchachos. Hinkisona B, especialista en cuidado de boca y garganta. Mateito está con diarrea, me lo llevo de emergencia a Rebailer. Eso no es una emergencia, es una urgencia. Y cualquiera de estos síntomas pueden ser atendidos en un centro asistencial o policlínico. ¿Y ahí lo van a atender también como un hospital grande? Por supuesto, los hospitales grandes atienden emergencias cuando tu vida corre peligro y tienes que ser atendido al instante. Me lo llevo inmediatamente al policlínico. Infórmate en Salud en Línea. Seguimos conversando con Carlos Brus, candidato a la vicepresidencia con Alejandro Toledo. Bueno, una propuesta de Perú Posible, con la que de alguna manera se adelantó incluso en las encuestas, y que hemos criticado acá mucho, es esta de doblar el sueldo de los maestros, habiendo ahora una carrera pública magisterial, en la cual un maestro puede no solo doblar, sino hasta triplicar o cuadruplicar su sueldo, pero pasando evaluaciones, pasando una evaluación, pasando a otro nivel. Entonces, al ofrecer un aumento indiscriminado, doblar a todos de manera indiscriminada, simplemente se destruye el sentido de los incentivos, digamos, para mejorar la calidad, para prepararse, para capacitarse para subir de nivel y todo lo demás. En ese sentido es un retroceso. Bueno, nadie ha ofrecido duplicar el sueldo a los maestros a cambio de nada. Pero ¿cómo? El incremento está condicionado a que los maestros se capaciten y que provean una mejor educación a nuestros hijos. Ahora, el problema, el perverso que hay con los maestros es que le dice, oye, ustedes tienen que calificar para esto, para incrementar su sueldo, pero no hay un sistema de capacitación permanente. Entonces lo que tenemos que ponernos a trabajar es un sistema de capacitación que le permita a los maestros, dentro de su hora de trabajo, destinar ciertas horas para que permanentemente se capacite, pueda calificar a incrementos en sus remuneraciones y proveer a nuestros hijos mejor educación. Eso está muy bien, pero eso es lo que hemos planteado. Bueno, claro, lo que hasta ahora no se ha explicado bien cómo compatibilizar un aumento indiscriminado a todos con la carrera, ¿no? Nadie ha hablado de indiscriminado. Bueno, doblar el sueldo de los maestros significa eso. Pues, la palabra la has incluido tú en el plan de gobierno, pero no está escrito así. Bueno, pero es lo que significa, pues, porque doblar es doblar a todos. No. Nosotros hemos dicho que doblar los sueldos, pero condicionados a que provean una mejor educación. Pero lo cual significa que se capaciten y que den una mejor educación a nuestros hijos. Pero, digamos, o sea que ya no es por subir de nivel, por pasar una evaluación, sino simplemente por ser. No. Tiene que capacitarse, tiene que calificar para poder para poder recibir una mejor remuneración y a cambio de que una mejor educación. Está condicionado. Bueno, vamos a ver cómo se operacionaliza eso, digamos. El tema de la financiación de estas propuestas también hasta ahora no ha quedado bien claro. No han hecho un ejercicio de financiación, ¿no? No, está clarísimo. Mira, para empezar, el Estado devuelve casi 10.000 millones al año que no puede gastar. Ahí hay un dinero que perfectamente se puede invertir en estas cosas, no solamente el tema de la educación. Tenemos además una economía que está creciendo y que no tenemos por qué pensar que deje de crecer. Eso significa ingresos para el Estado año a año de manera creciente. Existe además la necesidad y la intención de incrementar la base tributaria, que eso es necesario para que el país pueda seguir recaudando más. Existen también una serie de exoneraciones que tienen que ser racionalizadas, que eso también te genera ingresos adicionales. Y además hay ciertas actividades, como por ejemplo la minería, donde ya algunos contratos de estabilidad tributaria están empezando a vencer, no se van a renovar. Eso no es cambiar ninguna regla de juego, al contrario, es respetar la regla de juego. Por lo tanto, algunas empresas van a tributar un poco más de lo que tributaban antes. Y además, algún tipo de mayor tributación tiene que haber sobre las empresas mineras por estas utilidades extras que están teniendo. Hablando con los mineros, dicen que ellos están de acuerdo, conversémoslo. Bueno, lo conversaremos y nos pondremos de acuerdo en ese incremento de presión tributaria que van a tener, y eso te da los recursos más que suficientes. Bueno, usted mencionaba al principio el cuadro de Humala saliendo de hablar con Monseñor Cipriani con un rosario en la mano, para quizás dar la imagen totalmente contraria a la de Alejandro Toledo, hablando de, uniones civiles, el aborto, la despenalización de las drogas y todo lo demás. Digamos, tenemos acá al demonio y al santo.
¿Ah? Es que eso también no ha sido quizá un error en la campaña o es una propuesta honesta, digamos. No, y moderna, en realidad es una propuesta moderna. Lo de la unión civil sí es una propuesta que está planteada en el plan de gobierno y que fue conversado internamente, de las cuales yo soy autor de algunos proyectos de ley que he apuntado en ese sentido. Lo otro no son decisiones. Alejandro Toledo los planteó como, mira, estos son temas para conversar, ¿no? El tema de despenalizar las drogas es un análisis académico que están haciendo una serie de expresidentes y que si se llevase esa decisión tendría que ser una decisión que tomen todos los países. Estamos hablando de un ejercicio académico. Él dijo, habría que entretener la posibilidad de ver esto como entretener. Así llamó, y esa fue la frase que usó, yo estaba acostado. Entonces no es una propuesta, no está en nuestro plan de gobierno, no es una propuesta firme nuestro. Y con respecto al tema del aborto, yo tengo una posición personal con respecto al tema del aborto, el aborto terapéutico. Eso falta reglamentarlo, pero eso es en el Perú, eso es legal, eso cuando está en peligro la vida de la madre, por supuesto que está permitido. Cuando una mujer, una chica, una hija o quien fuere es violada, yo me siento inclinado en dejar que la chica tome una decisión. Reconozco que los que defienden la posición digamos, del no aborto tienen un argumento, que es el que, bueno, esa es la decisión de la chica, y qué pasa con la persona concebida adentro, él no tiene derechos, ¿no? Entonces es un tema para conversar. Nosotros no tenemos una posición tomada en ese tema, ¿no? Así que lo de la unión civil sí, es una posición nuestra, y creemos que dos personas tienen derecho a vivir la vida que deseen. El resto no son posiciones que nosotros tengamos afín. Bueno, ¿cuándo viene Alejandro Toledo? ¿Cuándo lo voy a poder entrevistar en una entrevista larga? Bueno, próximamente. Y de hecho, antes del debate que va a haber el domingo 3. Porque hasta ahora se me está escurriendo. No. Va a venir. Bueno, por último, he visto ahí en internet la imagen de Alejandro Toledo a propósito del tema de la nacionalidad de algún candidato, cogiendo una bandera norteamericana en Estados Unidos, no sé si es en Arlington o en dónde. Así es. Y bueno, de hecho, como ha dicho PPK, él ha vivido muchísimos años en Estados Unidos, creo que más que el propio Kuczynski. Es casado con una extranjera, todos son casados con extranjeros. Digamos, el tema de la nacionalidad debería ser, como dicen acá los peruanos en el extranjero, esta red de peruanos en el extranjero debería ser un derecho, la doble nacionalidad. Mira, no hay problema que una persona viva en el extranjero algún tiempo, al contrario, las personas que se capacitan en el extranjero y regresan al Perú debiéramos recibirlo, pero con aplausos, ¿no? Eso no es problema. No es problema, como dije al inicio, ni siquiera que tengas dos nacionalidades. Lo que es problema es que mientas, ¿no? Que digas que empezaste un trámite que realmente no has empezado. En el caso específico de esta foto, que la están sacando y poniendo ahí como que estuviera juramentando lealtad a un país extranjero, fue una ceremonia que hubo en el cementerio de Arlington con motivo de las fiestas patrias el año pasado. Yo estuve presente. La colonia peruana nos invitó a una serie de eventos. Uno fue una conversatoria en la misma Casa Blanca, donde se habló del tema del Perú y muchos funcionarios de Estados Unidos hablaron de ese tema. Después hubo un desfile en New Jersey y hubo una romería al cementerio de Arlington para visitar la tumba de peruanos que habían peleado en guerras de Estados Unidos, en Vietnam y en Irak. Esa foto en la que él está con la bandera es cuando él está entregando una ofrenda a un soldado peruano que peleó la guerra de Estados Unidos en Irak. Pero era la bandera norteamericana. Claro, porque estás en el cementerio de Arlington, no vas a poner la bandera rusa, ¿no? Peruana, hubiera podido si son peruanos. Es que no, él era un peruano de nacimiento, asimilado a las Fuerzas Armadas Americanas y peleó como soldado americano en la guerra de y era una ceremonia en Washington. Entonces, es la forma que tienen los peruanos de celebrar a los peruanos que han peleado en Estados Unidos. Eso no significa más que eso, pero una de las personas que está al costado de la foto es ahora candidato en la lista del señor Kuczynski, y ese que la debe filtrar, y los amigos de Kuczynski han empezado esta guerrita sucia, que en fin, son cosas de la campaña. Pues. Bien, Carlos Cruz, muchas gracias por su participación. Gracias a ti. En la hora N. Fue Carlos Cruz, candidato a la primera vicepresidencia por Perú Posible. Vamos a una pausa y regresamos con Hugo Neira, quien ha publicado hoy día un artículo interesante en La República.